Noticias en Flash. Son las 2 de la tarde con 1 minuto. Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Como cada lunes, para iniciar semana, tenemos el comentario siempre interesante del licenciado Rodríguez Prats. ¿Cómo está? Buenas tardes. Pues Hugo, un poco afligido, un poco preocupado, nos abruman todos los días con noticias que alarman, con noticias que asombran, prácticamente de la semana pasada a la fecha, creo que todos los días hemos estado bombardeados de noticias, lo de Culiacán, después del discurso del general, después las imputaciones que se hacen hoy de gente que está atacando al gobierno. Por lo tanto, yo quisiera desprenderme un poco de lo cotidiano y hacer un comentario de una fecha que en otras condiciones o tal vez con otros enfoques pudiera ser la fecha más importante en la historia nacional. El próximo 8 de noviembre, el viernes, se cumplen 500 años en el que en la calzada de Iztapalapa se dieron un abrazo Moctezuma y Hernán Cortés. Para muchos historiadores, un biógrafo de Hernán Cortés, Juan Mireyes Hostos, habla de que ahí nació la nación mexicana y que Hernán Cortés venía acompañado por 3 gentes. Uno, Bartolomé de Olmedo, que era un sacerdote, fue el primero en el que dio misa en el territorio mexicano, había dado, después de unos días, dio una misa en donde asistieron Moctezuma y Hernán Cortés, y otros 2 personajes que son claves. Jerónimo de Aguilar, que había naufragado junto con Gonzalo Guerrero 7 años antes. Gonzalo Guerrero había formado una familia en Cozumel, y Hernán Cortés sabía que había algunas referencias de que aquí había españoles que le pudieran permitir establecer un puente de comunicación con todo el mundo prehispánico, y esto fue Jerónimo de Aguilar, que hablaba maya, y porque fue 7 años conviviendo con los mayas, y después de la batalla de Centla, aquí en Tabasco, que fue el 25 de marzo de ese 1519, le obsequiaron a Hernán Cortés 20 mujeres, 20 doncellas, y Andrés de Tapia, un soldado raso, fue el que descubrió que una de ellas hablaba con unas mujeres en náhuatl y con otras en maya, y fue y le dijo a Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar la lleva con Hernán Cortés, y ese puente, esa posibilidad de comunicación, esa coincidencia fue extraordinariamente importante para que Hernán Cortés pudiera lograr su propósito de conquistar México. Creo que más que guerrero fue un gran conspirador, porque cuando pudo entender todos los secretos de México que le dio la tabasqueña Malinche, pues fue lo que le permitió conformar una gran conspiración. Hernán Cortés fue un gran político utilizando la palabra, y fue una gran conspiración con los tlaxcaltecas, los huejotzingas, los chalcas, los toltecas posteriormente, todos ellos luchando en contra de los aztecas que los tenían sometidos. Por lo tanto, los texcocanos también, esto es lo que cuando se dice que la Malinche fue traidora, bueno, pues entonces todas estas grupos, todas estas tribus, estas etnias, pues también fueron traidores. Pero a lo que me refiero es que lo que logró esta hazaña de evangelizar que inicia Bartolomé de Olmedo, y que después en 1824 llega Martín de Valencia al frente de 12 sacerdotes, donde viene Toribio de Benavente, Motolinia, y posteriormente Pedro de Gante, Fray Bartolomé de las Casas, Vasco de Quiroga, Fray Juan de Zumárraga. Pues fue la gran hazaña de la evangelización, que fue a base de la palabra, y la gran hazaña de la conquista, que fue a base de la palabra. O sea, este puente entre Jerónimo de Aguilar y la Malinche, que permitió comunicarse Hernán Cortés con todo el mundo prehispánico, como ya he dicho.
Y me parece que esta reflexión es necesaria. En primer lugar, porque traemos esa herida, ese trauma de origen, de que fuimos conquistados, y yo siento que al final de cuentas fueron la conjunción, la convergencia de dos culturas, del mundo prehispánico y el mundo occidental, del mundo español, que es lo que da la nación mexicana. Gonzalo Guerrero, sin duda, es el primero que impulsa lo que es el mestizaje. Y venimos, después de 1535, llega el primer virrey, que es Antonio de Mendoza, que gobierna 15 años, después Luis de Velasco Ruiz de Alarcón, que gobierna 14 años, los 61 virreyes gobernaron 286 años, y en muchos casos dejaron obra, sirvieron, fueron útiles, Revillagigedo, Bucareli, las grandes construcciones, las grandes hazañas que se hicieron en todo lo que fue la colonia, pues desafortunadamente en nuestra historia les hemos olvidado. Es un periodo en el que se refiere poco a los historiadores y se da por hecho que transcurrimos en esos años hasta que surge la independencia en 1821 con el abrazo de Acatempan y lo que fue la conspiración de la Profesa de los españoles que no querían que entrara en vigencia la Constitución de Cáceres. ¿Por qué me refiero a esto? Porque yo creo que hoy en día la palabra también puede cumplir un gran propósito. Necesitamos crear en México un ambiente de avenencia. Este término avenencia a mí me atrae mucho, avenirnos. Cicerón decía que lo más útil es que no interviniera la autoridad y que cuando surgiera un conflicto pudiera haber una avenencia, o sea, ponerse de acuerdo en cuestiones fundamentales. Hoy México vive una gran confusión, estamos en un ambiente sumamente enconado de imputaciones, de señalamientos, y me parece que este ejemplo de 1519 que inició la nación mexicana y que se logró a base de la palabra, hoy también tenemos que hacer un esfuerzo que la palabra cumpla su función más importante, que es sembrar el acuerdo, que es lograr las coincidencias, que es lograr un ambiente de civilidad que la democracia requiere, el ambiente de la avenencia, que es un término jurídico, pero que definitivamente lo requerimos, porque estamos cada vez más profundizando abismos, juzgando heridas, lastimándonos unos a los otros, y me parece que de esa manera no vamos a consolidar nuestra germinal democracia, nuestra embrionaria democracia, que precisamente de lo que requiere, y los países que han logrado transiciones hacia la democracia exitosas, es porque prevalece la mesura, la cordura que deriva del acuerdo y que deriva de la palabra como puente para lograr juntar voluntades, como fue lo que sucedió a través de Jerónimo de Aguilar y la Malinche para lograr la conquista de Hernán Cortés, y en lo que se refiere a la evangelización, que sin duda alguna fue una gran hazaña que se llevó por varias décadas y que nos dejó huellas de todos esos edificios coloniales de los pueblos mágicos que tanto presumimos hoy en México. Esa fecha será el próximo viernes 8 de noviembre, que cumplimos 500 años del abrazo de estos dos personajes en la calzada de Iztapalapa. Ese sería mi comentario, Hugo. Y que es muy interesante, licenciado, oportuno. Yo añadiría ahí, si usted me permite, ¿verdad?, también la humildad, porque pues a final de cuentas debemos reconocer que pues tenemos errores y que tenemos virtudes, todos, todos. Así es, la humildad es necesaria. La humildad quiere decir estar cerca del humus, de la realidad de la tierra. Eso es importante y es necesario. Y también partir del supuesto de que un adversario puede tener la razón. Tenemos que abrirnos a que a lo mejor yo soy el equivocado, no que voy a una discusión, pero parto de que la verdad la tengo yo. Bueno, pues eso impide el diálogo e impide el acuerdo. Esa humildad a la que tú te refieres, que se requiere para reconocer nuestros errores y corregirlos. Licenciado Rodríguez Prats, hasta la próxima semana. Un saludo a la distancia. Muchísimas gracias, Hugo.
Buenas tardes, ya son las 2:11. Vamos a otra pausa y volvemos. ¿Te ofrecieron un trago o un cigarro? ¿O un churro? Natalia.